dulce huésped del alma. Ven, Espíritu Creador. Ven, tú que en la guerra eres calma. Ven, tú que eres fuego de amor. Tú que eres torrente de gracia. La vida de Dios, pon un manantial en mi alma que vierta por doquier tu amor. Tú que vives en mis entrañas, tú que eres santificado. Quema mi vida en tu fuego, que sea un deseo de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el misterio pascual se actualizase bajo el signo sagrado de los 50 días. Haz que los pueblos dispersos en la diversidad de lenguas se congreguen por los dones del cielo en la única confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Joel. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pondré señales en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, ante el día del Señor que llega grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén, entre el resto que el Señor convocará. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y
y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eche comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y lo creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en la esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y gritó: El que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Proevangelica Italia en turno está electa. Queridos hermanos, hemos escuchado hoy las lecturas de la vigilia. Pentecostés es una de las grandes celebraciones de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y tiene una misa de vigilia y tiene una misa del día. Nosotros hemos escuchado las lecturas propias de la vigilia. Si venís a misa mañana, escucharéis las lecturas del día o las podéis mirar en vuestra casa. Porque son lecturas que todas ellas nos van mostrando aspectos del misterio, no tanto de lo que es el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo, porque es persona, cuanto de lo que el Espíritu Santo realiza en nosotros y de la necesidad que tenemos de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en primer lugar, hay que decir que es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la historia de la Iglesia, en los primeros siglos, como sabéis, se fue clarificando la manera de expresar la fe. Nosotros ahora tenemos palabras muy precisas, a veces tan precisas
que nos cuesta entender su significado porque se ha perdido el uso. Pero en los primeros siglos buscaban las palabras para explicar lo que creemos y explicarlo de una forma que no hubiera confusión o que hubiera mayor claridad. Entonces algunos decían, el Espíritu Santo no es Dios, sino que es algo que Dios nos da. O es una criatura inferior a Dios. Y entonces los padres de la Iglesia, San Atanasio, por ejemplo, pues decía, no, tiene que ser Dios. Y decía, ¿por qué decimos que es Dios? Dice, porque nos damos cuenta de que nos diviniza. Y si nos diviniza, tiene que ser Dios. Es un argumento muy interesante porque indica que había como una percepción, una relación, podríamos decir, personal con Dios, experiencial, fundada en la fe, en lo que habían conocido, ¿verdad? Porque se les había predicado, en lo que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Pero también había un aspecto vivencial. Y creo que eso es muy importante para nosotros también, recordarlo. Y es un poco lo que expresan las tres lecturas que hemos tenido la oportunidad de escuchar hoy. En la primera, que es una profecía de Joel, Dios anuncia, en el Antiguo Testamento contiene anunciado, profetizado, prefigurado, lo que después se cumple en Jesucristo. Entonces el profeta Joel, con esas imágenes tan sugerentes, pues habla de cómo, dice, vuestros hijos profetizarán, y habla, dice, ramaré, pondré señales en el cielo y en la tierra. Son figuras. Pero Jesús en el Evangelio lo explica más claramente. Dice, el que cree en mí, el que tenga fe, dice, de su interior manarán ríos de agua viva. Eso también es una imagen. Pero lo explica, el mismo Evangelio lo explica. Dice, decía eso refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Entonces esto sí que nos interesa, porque ahora tienes que pensar qué significa lo que veía San Atanasio, lo que podríamos ver nosotros, qué significa de su interior brotarán ríos de agua viva. Es una expresión que se puede aplicar a Cristo, al corazón de Cristo, del cual brota la vida para los hombres, pero también se puede aplicar al corazón de los hombres, en tanto que, unidos a Jesús, recibimos ese influjo del amor de Dios a través del corazón de Cristo. De su interior brotarán ríos de agua viva. Dice, decía eso, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Qué puede significar esto? Creo que hay un sentido que todos podemos entender, y es descubrir que de nuestro interior puede salir algo que realmente surge de nuestro interior, pero que no ha sido provocado ahí por nosotros, sino que es Dios el que produce eso en nuestro interior. Es la gracia de Dios. Eso, sobre todo, ¿cómo se va a manifestar? No se va a manifestar seguramente en visiones extraordinarias, aunque lo anuncie Joel. ¿Cómo se va a manifestar sobre todo? Se va a manifestar sobre todo mediante la caridad. El río de agua viva, que anuncia también el agua y la sangre que brotan del corazón traspasado de Cristo, el río de agua viva, es decir, aquello que tiene el poder también de transformar o de dar sentido al mundo en el que nosotros vivimos, es producido en nosotros por alguien que no somos nosotros, pero que quiere hacerlo con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo, que viene a nosotros, ¿verdad?, y transforma nuestro interior y nos hace capaces de amar de una forma nueva. Después, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, se dice,
pues es pluriforme, significa, genera muchas cosas distintas, y el Espíritu Santo, porque es el que dinamiza la Iglesia, pues produce efectos muy distintos y salen santos con características muy diferentes. Aquí es bonito en nuestra Iglesia que tenemos muchas imágenes de santos distintos. Está San Antonio Macleret, San Carlos Borromeo, Santa Rita, San José, Santa Teresita, imágenes. Muchos santos distintos, pero en todos ahí ha brotado ese río de agua viva que vivifica después también la realidad y que se manifiesta principalmente mediante la caridad, mediante el amor, que luego será perdón, será compasión, será capacidad para aceptar las dificultades y unirse en esas dificultades a Jesús, será generosidad, será fortaleza, será muchas cosas, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a fijarnos en otra cosa que también decía Jesús. Dice, todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. En el Evangelio encontramos que hay un momento en que el Espíritu Santo, como en forma de paloma, dicen los evangelistas, desciende sobre Jesús. Es el momento del bautismo, desciende sobre la humanidad de Cristo. Jesús ya es Dios, pero sobre su humanidad también viene el Espíritu Santo, como un signo de lo que después Jesús resucitado va a dar a los hombres. De hecho, cuando Jesús resucitado, explica el evangelista San Juan, se aparece a sus apóstoles, les dice la paz, pero después les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes os retengáis, les quedarán retenidos. Esa frase es muy importante. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. ¿Cómo es posible? Si perdonar solo puede Dios los pecados. ¿Cómo es posible? Porque a la Iglesia envía el Espíritu Santo, entonces la Iglesia actúa movida, vivificada por el Espíritu Santo. Esto nos cuesta entender, pero os voy a explicar una anécdota de la historia. En la época del cardenal Newman, que está canonizado, había otro que también fue cardenal, Manning, que no está canonizado, pero que también se convirtió, también era anglicano y se pasó a la Iglesia Católica. Manning era pues un pastor anglicano, un ministro anglicano. Y un día él se hizo esta reflexión, muy interesante, y que de alguna manera la podemos hacer todos los sacerdotes. Se preguntó, dice, ¿con qué autoridad yo le digo a la gente que se comporte de esta manera o de otra? ¿En nombre de quién yo puedo decirle a la gente, mirar, el Evangelio significa esto? O tienes que creer estas cosas. Y entonces él se dio cuenta de algo. También pasaba en ese momento que en Inglaterra, la Iglesia anglicana, ¿verdad?, pues estaba muy vinculada al Parlamento y el Parlamento determinaba cosas, incluso sobre lo que había que querer. Pero entonces Manning, el cardenal Manning, que después fue cardenal, dice, nosotros solo podemos enseñar si el mismo Espíritu Santo que un día bajó sobre los apóstoles en Pentecostés sigue actuando en la Iglesia, sigue actuando en la Iglesia, sigue vivificando la Iglesia. Y porque si no, ¿cómo sabemos que esos libros son los inspirados? ¿Cómo sabemos que quieren decir lo que nosotros explicamos? ¿Cómo sabemos incluso que lo que definió un concilio, este año que estamos en los 1700 años del concilio de Nicea, cuando afirmaba la divinidad de Cristo, quería decir que Jesús era hijo de Dios y no otra cosa? Dice, eso solo podemos saber porque el Espíritu Santo continúa actuando en la Iglesia. Entonces él dijo, la única institución, o la institución que hoy en día continúa afirmando eso, es la Iglesia Católica. Y por eso él pidió pasar de la Iglesia anglicana a la Iglesia Católica y fue acogido en ella. Es el Espíritu Santo el que vivifica la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que, y no debemos olvidarlo, cuando nosotros
obramos bien, es el Espíritu Santo el que nos mueve a obrar bien. Es Dios, si queréis, a través del Espíritu Santo, pero son inseparables. Padre, Hijo y Espíritu Santo no se pueden separar, pero se le atribuye al Espíritu Santo. Por eso en el credo, que después rezaremos, decimos, es Señor y dador de vida. ¿Qué significa es Señor y dador de vida? Dios es uno. Ahora no podemos explicar todo eso, pero Dios es uno. ¿Pero qué significa es Señor y dador de vida? Que lo decimos en el credo. Significa que señorea, que mueve nuestra vida y comunica la vida de Dios, nos diviniza. El Espíritu Santo nos lo envía a Jesús cuando ha sido glorificado, cuando ya ha subido al cielo, y lo envía a la tierra. Y de esa manera nos comunica a nosotros la vida divina. ¿De qué manera? Pues ese Espíritu Santo que descendió sobre él en el bautismo, sobre su humanidad, ese Espíritu Santo que él envía desde el Padre, desde sentado a la derecha del Padre nos envía, ese Espíritu Santo que es Dios, principalmente, en primer lugar, actúa directamente a través también de algo material, que son los sacramentos, a través de algo visible, que es la Iglesia, a través de algo que podemos escuchar, que es la palabra de Dios. Y sin embargo, todo eso que nosotros veneramos, decimos que es un libro sagrado, o decimos que son sacramentos, o decimos, ¿verdad?, que la Iglesia es santa, todo eso es porque el Espíritu Santo lo penetra, y a través de todo esto también nos permite a nosotros pues vivir esa vida de Dios. Hemos recibido el don del Espíritu Santo, somos verdaderamente hijos de Dios, pero hemos de poner nuestro corazón, nuestra mente, hemos de poner nuestra vida en sintonía con el Espíritu Santo. Celebremos, pues, queridos hermanos, con alegría esta fiesta de hoy. Recordamos que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles y María Santísima, que se habían reunido en oración. También nosotros ahora, congregados para celebrar los misterios de Cristo, de su muerte y resurrección por nosotros, pedimos saber acoger cada vez mejor los dones de la gracia, para que esos ríos de agua viva fecunden nuestra vida y se manifiesten en obras de amor hacia los demás. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar, y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los hombres y razas en la diversidad de culturas y de civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio proclamado en sus propias lenguas y los guíe hasta la verdad plena, roguemos al Señor.
por nuestro mundo de hoy sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos, para que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo demos testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Colma, Señor, estos dones con la acción santificadora de tu Espíritu, para que se manifieste por medio de ellos aquel amor de tu Iglesia que hace brillar en todo el mundo la verdad del misterio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos, por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen
este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, de la familia Díaz, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar de la luz, del consuelo y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, porque sigas creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El último día de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. De Dios, ven, Señor. Ven por ella, tu esposa, María siempre virgen, consume mi ser, destruye, devora, apaga la sed de pureza que me abraza, perfila en mí el alma de de la tierra al cielo, levanta mi ser. Ven, Espíritu Santo, fiel defensa, consuelo, descanso. Ven, Espíritu de la verdad, fuerza que pone en pie a la Iglesia. Ven, por María,
amor, soy de María. Por ella te invoco, contemplo, es ella cristal puro, que atrae hacia mí tus dones, prepara un templo para ti, dulce esposo de mi alma, mantén en mí la presencia de María. Ven fuego, arrebátame de la tierra al cielo, levanta mi ser. Ven Espíritu Santo, fiel defensa, consuelo, descanso. Ven Espíritu de la verdad, fuerza que pone en pie a la iglesia. Ven fuente, sacia la sed, agua viva inunda la tierra, renueva. Ven Espíritu Santo, luz desciende, transforma, no tardes. Ven Paráclito, mi Dios y Rey, ven y establece tu trono en mi corazón. Por María. Oremos. Estos dones que acabamos de recibir, Señor, nos sirvan de provecho para que nos inflame el mismo espíritu que infundiste de modo inefable en tus apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Y que el Espíritu que congregó en la cohesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Recordaros que mañana, el lunes, aunque sí está laboral, pero no es día de precepto, se celebra Santa María, Madre de la Iglesia. Y habrá misas a las 10 y a las 8 de la tarde, 10 de la mañana y 8 de la tarde. Y también el viernes se presenta a las 8:30 en la parroquia un libro de un sacerdote que celebra habitualmente aquí, Musén Custodi Ballester. Tenéis información en las carteleras. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, Regina Celi, letare, letare.
Alleluia. Resurrexit, sicunt dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia.